finales del año pasado, tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea, una profundización de las sanciones ya establecidas con anterioridad. Y evidentemente estamos en un punto crucial, en un punto pues, de gran expectación frente a una nueva ronda de negociaciones que se ha llevado a cabo en Moscú. Entonces, digamos, un poco en este contexto muy general quisiera hacer la presentación del trabajo que he hecho también con la colaboración de mis estudiantes de Semillero de Investigación en la TADEO en Bogotá. Y realmente este tema reviste una gran importancia porque se trata casi que de un pulso que establece Irán con Occidente, con Estados Unidos específicamente, pero con Occidente en general, y que es un pulso que se ha desarrollado de manera muy compleja aproximadamente desde el año 2005. Hay algo importante que decir, y es que el pulso se desarrolla sobre todo con respecto al desarrollo del programa nuclear iraní, pero la profundización de las sanciones a las que ya he hecho referencia en el comienzo de mi intervención hace que la reacción iraní haya estado basada, o por lo menos fundamentada, en una amenaza muy importante que es el cierre del estrecho de Hormuz. Creo que ahí está bien, gracias. Que es obviamente una cuestión de estratégica importancia para Occidente, para los estados del Golfo y para el mundo en general. Más adelante voy a hablar de estas implicaciones. Lo cierto es que el programa nuclear iraní, para hacer un poco de contexto sobre la situación específica, se va a iniciar ya desde la década de los 50 y especialmente desde la década de los 70, sobre todo bajo el gobierno del Shah, Reza Pahlavi, que inicia, digamos, la construcción de una serie de centrales para la producción de energía nuclear. Desde el comienzo, digamos que quedó bastante claro que los fines de este programa nuclear eran civiles, o por lo menos así lo expresó el Shah, que además firmó el Tratado de No Proliferación y demás. Con el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, el régimen que se instaura va a suspender temporalmente ese programa nuclear, pero se va a reanudar en 1982. Y de hecho, Hossein Mousavi, que ustedes saben fue un contendor importante en las últimas elecciones frente a Ahmadinejad en el 2009, fue uno de los grandes promotores de ese programa nuclear en la década de los 80s y los 90s. El régimen islámico siempre ha sostenido que ese plan de enriquecimiento de uranio tiene una pretensión importante y es reducir su dependencia de los hidrocarburos que produce, es decir, el intento es buscar unas fuentes alternativas de energía a fin de poder exportar una mayor parte de esos hidrocarburos que produce. Sin embargo, la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, Europa e Israel, presumen que se trata de un programa cuyo fin último puede ser, tal vez también, o adicional a, el de llegar a construir armas nucleares. Digamos que las sospechas pueden ser bastante fundadas, porque lo cierto es que Irán mantuvo en secreto su programa nuclear durante casi 20 años y se vino a descubrir o a ser evidente en el 2012. Entonces, durante 20 años los iraníes estuvieron desarrollando su programa y obviamente este secretismo pues, es lo que genera, entre otras cosas, además de la hostilidad del régimen hacia Occidente, estas sospechas tan claras frente a la naturaleza de su programa. Recordemos que en el año 2002 Irán es incluido junto con Irak y Corea del Norte en el llamado eje del mal, que ya sabemos las consecuencias que tuvo por lo menos en el caso de Irak. Y a partir de ese momento, cuando la atención se centraba en Irak, específicamente después de la invasión del 2003, George Bush digamos, aumentó la presión internacional, diplomática, política y demás sobre el régimen iraní precisamente por las denuncias que presentaba frente a la naturaleza de su programa nuclear, y obviamente Irán estaba en una posición en la que se sentía inquieto porque dos de sus vecinos, Irak y Afganistán, estaban ahora bajo la ocupación pues, norteamericana o en general de las coaliciones que acompañaron estas etapas de la llamada guerra contra el terrorismo. Entonces es importante, digamos, ver este contexto geopolítico regional porque obviamente pues, había una serie de tensiones que se sumaban a las ya existentes y casi que históricas y estructurales en el Medio Oriente. Obviamente esto generó una gran preocupación. Europa hizo un esfuerzo importante por tratar de acercarse a negociaciones con el régimen de Teherán. Se establecieron una ronda de negociaciones durante las cuales en algunos momentos Irán decidió suspender temporalmente su programa de enriquecimiento de uranio, pero al final, en el 2005, lo que coincide también es el año del advenimiento de Mahmoud Ahmadinejad al poder en Irán, se da, digamos, por terminada esa ronda de negociaciones y los iraníes
rechazan la propuesta europea, que consistía más bien en incentivar una serie de intercambios comerciales a fin de que Irán pusiera fin, valga la redundancia, a esta, digamos, dualidad en el desarrollo de su programa nuclear. No funcionó y se acaba, digamos, esa posibilidad de negociar sobre el programa nuclear iraní. Hay una cosa aquí que me parece muy importante mencionar, y es el hecho de que para Irán de todas maneras esto era un arma muy importante que utilizó estratégicamente hasta cuando pudo. Las negociaciones para los iraníes, y lo dijeron claramente, la diplomacia tenía un efecto, una consecuencia muy benéfica para ellos, y era reducir la presión de Occidente sobre su programa. Es decir, era como un mecanismo de distracción, y claramente lo dijeron en público, cito: tenemos una política abierta, que es la de la negociación y la construcción de confianza, y una política encubierta, que es la de continuar con las actividades, obviamente, de enriquecimiento de uranio. Eso lo dijo el portavoz del gobierno de Mohammad Khatami. Entonces es claro que esas negociaciones para Irán tenían un propósito, que era intentar disminuir, quitarse un poco la presión de Occidente para poder desarrollar libremente sus actividades. No estoy diciendo con qué fin, simplemente sus actividades de enriquecimiento de uranio. Más recientemente, obviamente, vemos pues, la llegada de Barack Obama al poder en los Estados Unidos va a generar un intento de cambio en la aproximación de Washington en su política hacia Teherán y hacia el programa nuclear iraní. Digamos que en el discurso está muy claro que Barack Obama tenía una posición realmente diferente en apariencia a la de George Bush, y trató de manejar la cuestión de manera diplomática. Sin embargo, pues ya, digamos, a comienzos del año pasado es muy claro que esta estrategia no va a funcionar. Una nueva ronda de negociaciones fracasa en enero del 2011, y efectivamente la situación desde entonces no haría sino escalar. Ya era preocupante, pero a partir de entonces se va a convertir en una situación mucho más compleja. Así que el panorama es que en febrero de este año el Organismo Internacional de Energía Atómica va a confirmar una serie de adelantos muy importantes en ese programa de enriquecimiento de uranio. Ya el año pasado se lanzó oficialmente la central nuclear de Bushehr, que es manejada conjuntamente entre iraníes y rusos, y además se estima que hoy 3 veces más centrifugadoras están produciendo